Seguimos en el bloque de entrevistas y hoy día nos encontramos con un representante del partido aprista, el señor Lucio Antonio Vázquez Sánchez. Buenas tardes, señor Lucio Antonio. El día de hoy se recuerdan 124 años de Víctor Raúl Haya de la Torre, representante y líder de este partido a nivel nacional. ¿Cómo lo recuerda usted? Sí, gracias a TV Cosmos y al programa de entrevistas del Noticiero del Mediodía. Y te puedo decir que hoy día que se cumplen 124 años del nacimiento de Haya de la Torre. Lo digo como si él estuviera vivo, porque otros lo dicen de otra manera, pero he tenido la suerte de vivir con él los 5 últimos años de su vida. Y no solamente por ese hecho hablo de él en primera persona, sino por el ejemplo de su vida que siempre nos dio. Yo creo que Haya de la Torre hay que mirarlo en dos vertientes, la del ideólogo, la del doctrinario, la del político, la del filósofo, pero también como la del ser humano. Y ambas creo que son una unidad, pero cuando tú me preguntas cómo lo recuerdo como un padre, lo recuerdo como un hermano, lo recuerdo como un compañero, lo recuerdo como el jefe del partido actuando, ¿no?, en esa lucha permanente por mantener la libertad en nuestra patria, por reconquistar la democracia en ese tiempo que me tocó vivir con él. Entonces yo lo recuerdo de esa manera. ¿Qué cree usted que estaría pensando Víctor Raúl Haya de la Torre en estos momentos al ver el partido político casi destruido? Yo creo que él siempre ha sido un político, un intelectual, pero también un hombre de acción. Creo que él inmediatamente se pondría a trabajar para reconstruir nuestro partido, porque además esa ha sido una práctica casi permanente de la vida de él. Hay que recordar a Haya de la Torre que desde 1923, que sale a su primer exilio, enfrentándose en ese tiempo al presidente Barreda, y luego a Leguía, ¿no? Con Barreda se conquistó la jornada de las 8 horas y luego Leguía es el que lo deporta por primera vez y parte en un viaje hacia el extranjero llevando solamente la ropa que tenía puesta y sin dinero en sus bolsillos. La solidaridad de los estudiantes, de los trabajadores que iban a conocerlo a su paso por Centroamérica, por México y luego en el mundo, fue que le permitió ayudar a sobrevivir en ese tiempo. Entonces, Haya de la Torre tiene esas cosas, por ejemplo, ¿no?, de ser un hombre que ha vivido en las vicisitudes. Luego, acordémonos que después del año 32, que se presenta el problema de la insurgencia en Trujillo, viene toda una etapa de persecución, ¿no?, que dura hasta 1954, que él se asila. 5 años, 3 meses, 3 días estuvo asilado en la Embajada de Colombia y después de ahí parte nuevamente al exilio y regresa en 1957. Pero en esos tramos más importantes de su vida, que es la juventud y la madurez de su vida, él pudo entregarle al Perú y al mundo y a América Latina un conjunto de ideas que servían y sirven hasta ahora para lograr el desarrollo y el crecimiento de nuestros países. La convivencia que usted tuvo con Haya de la Torre, ¿qué mensaje le dejó? ¿Qué cree que daría en estos momentos ser para el país, ya que estábamos en una crisis económica demasiado presenciada a nivel mundial? Claro. Haya de la Torre siempre se preocupó, por ejemplo, de la clase trabajadora y de la clase productora del país, porque él siempre pensó que si nosotros no teníamos producción, que si nosotros no creábamos riqueza, no podíamos hacer nada. Cuando a Haya de la Torre le preguntan, por ejemplo, en una entrevista y le dicen, ¿qué es primero para usted, el huevo o la gallina? Él responde y dice, para mí lo primero es el trabajo, y eso es verdad. Y el trabajo tiene que ver con la inversión, tiene que ver con el capitalismo. Y él desarrolla una tesis económica que está vigente hoy día, que dice, hay que crear riquezas para el que no la tiene. El APRA ha liderado 3 gobiernos en el país. Dentro de estos 3 gobiernos, ¿qué se hizo por mejorar la situación del Perú? Bueno, nosotros hemos tenido 2 oportunidades de gobernar, el 85 al 90 y luego del 2006 al 2011. Seguramente más vale recordar el segundo periodo, ¿no? El primer periodo fue bastante difícil porque veníamos de un gobierno estatizante. Belaúnde en su segundo gobierno mantuvo eso y Alan García no logró liderar la reactivación económica y terminar con ese modelo estatista. Él continuó en eso. Y entonces todos decimos que la inexperiencia y las ganas del aprismo de hacer un cambio, de hacer la justicia con los menos favorecidos, nos llevó de repente en esos 5 años a quizá hacer algunas cosas que más buenas que se recuerden, creo que son más negativas, ¿no? ¿Prefiere usted no recordar a Alan García? ¿Por qué? ¿Porque estaría dejando mal parado el partido político?
Porque en ese tiempo no se pudo controlar, por ejemplo, el fenómeno de la inflación. Nosotros llegamos a tener una inflación de 8000%, y el peor impuesto a los pobres es la inflación. Entonces ese gobierno, por ejemplo, ese periodo de gobierno del APRE, el primero, no fue muy exitoso, aunque se hicieron algunas cosas, pero no respondieron tampoco a la realidad. Hubo, por ejemplo, el crédito cero, y el crédito cero se enterró y no produjo, entonces no funcionó. Hubo el programa de empleo temporal, una cosa media parecida que se implementó en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, pero tampoco funcionó. Entonces el primer gobierno fue un poco de cosas que no le hicieron bien al Perú. En el segundo sí, nosotros logramos crecer, el Perú creció a 7-8%, la pobreza se redujo en 20 puntos, la anemia, las enfermedades, todo eso se desarrollaron obras. Pero no todo es bueno, hubo un aspecto dañino, que es el tema de la corrupción. Y ese tema es bastante difícil de poderlo explicar en 5 minutos. Si Alan Latorre seguiría vivo, ¿usted cree que retiraría a Alan García del partido político? Mira, el proceso histórico del partido nos ha dado grandes lecciones cuando han habido problemas de esa naturaleza. Y voy a poner un solo ejemplo. En 1945 al 48, cuando el APRA volvió a la legalidad con el presidente Bustamante y Rivero, hubo un caso del asesinato de Graña. Asesinaron a Graña y le echaron la culpa a Alfredo Tello Salavarría. Él era diputado en ese tiempo. Alfredo Tello, que fue el comandante de la Revolución de Trujillo en 1932, porque muere Búfalo Barreto, se despoja de su inmunidad parlamentaria, primero, para que él pueda ser juzgado por la justicia, que no estaba en manos de ningún aprista, que estaba en manos del militarismo y de la oligarquía. Y en segundo lugar, él renuncia a su militancia partidaria para no perjudicar a su organización, que era el Partido Aprista Peruano. ¿Qué hubiera hecho ahí Latorre? Hubiera pedido que se aplique el mismo ejemplo que hizo Alfredo Tello Salavarría, a pesar de que fue un hombre inocente acusado de un crimen que él nunca cometió. ¿Usted cree que Alan García es inocente? Bueno, yo creo que la justicia tiene que hacer su trabajo. No, nosotros tenemos que darle toda la fuerza a la justicia para que actúe en forma independiente, en forma equitativa, y que la justicia sea a tiempo, no después de tiempo, porque justicia que tarda ya no es justicia. Porque el Perú necesita que su clase política, que sus líderes, que sus dirigentes sean personas eficientes, honestas, transparentes. No es posible que durante estos 45 años nos hayan robado cada año 15.000 millones de dólares. No lo digo yo, lo dijo el anterior Contralor General de la República, que no era aprista y no tiene ninguna tendencia política, pero que se sustentó y se basó en todo el estudio que han hecho ellos. Entonces nosotros no podemos permitir que hoy día sigan los políticos, desde los alcaldes distritales, provinciales, gobernadores, presidentes, ministros, parlamentarios, robando nuestro dinero, que con tanto esfuerzo y sudor se lo consigue el pueblo trabajador. Se habla de un golpe de Estado, ¿usted cree que es recomendable? ¿Cómo dice? Un golpe de Estado. No. Mira, nosotros podemos pasar la peor crisis, pero permitir un golpe de Estado en el país es un retroceso tremendo, porque perderíamos todo lo que en estos últimos 40 años hemos ganado. Lo que tenemos que hacer es darle fuerza a las instituciones encargadas de desarrollar la justicia en nuestro país, porque no podemos permitir tener más autoridades, más funcionarios corruptos en nuestra patria. Eso debe terminar. Y si Alan García es encontrado responsable de estos delitos que se le acusa actualmente, él sabe que en el partido existe un código de ética que dice: si un aprista delinque, debe ser sancionado doblemente. ¿Por qué? Porque está haciendo quedar mal a un partido que, cuando se le organiza aquí en el país, una de sus banderas, al margen de ser un partido de izquierda democrática, de frente único de trabajadores, fue un partido que levantó las banderas de la lucha contra la corrupción, un partido que levantó las banderas de la moralidad. Entonces, si cualquier aprista es encontrado culpable de eso, la militancia sabe que él tiene que ser sancionado doblemente. Señor Lucio, usted nos hablaba también de que el APRA se estaría reestructurando dentro de Trujillo. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, y antes de responderte eso, quiero traerles a mis amigos, compañeros y militantes del partido aquí en la región Piura el saludo de los compañeros del Comité Regional de la Libertad,
Y también quiero agradecerle profundamente al compañero Antonio Valdivieso, secretario general del Comité Regional de Piura, la deferencia que ha tenido conmigo. Te voy a responder. Nosotros estamos ahora en un proceso de reconstrucción del partido y hay facciones, por lo menos dos bien marcadas. Los que están a favor de que el APRA se convierta nuevamente en un partido transparente, eficiente, de gente honesta, y los que están cuestionados por la opinión pública. Yo no voy a mencionar nombres porque el pueblo los conoce. En cada lugar del país hay gente que de repente está cuestionada, no solamente del APRA, y eso a mí no me alegra, me da pena, porque la clase política ha perdido demasiado. Hoy día las personas, cuando uno se presenta y dice, ¿qué cosa eres? Político. Ah, eres ladrón. Y yo no soy ladrón. Y creo que la gran mayoría de militantes de los diferentes partidos políticos no son ladrones. Lo que sucede es que dentro de nuestros partidos políticos, que son instrumentos hechos para lograr el cambio y la justicia, se han infiltrado una sarta de pillos y de sinvergüenzas a los que de verdad hay que echarlos. Se acerca el bicentenario dentro del Perú. Sí. ¿Qué acciones van a tomar ustedes dentro de ellas? Bueno, como militantes del Partido Aprista, nosotros hemos comenzado una campaña para levantar el nombre de Víctor Raúl Aya de la Torre por todos los antecedentes positivos, buenos que él tiene, por todo el gran aporte que ha hecho a la humanidad, ¿no? A la ética, a la política, a la ideología en el mundo. Y ojalá que los peruanos logremos consagrar a él como el peruano del bicentenario. Estamos en ese trabajo y bueno, los medios de comunicación también nos tendrán que ayudar en este trabajo de levantar y de venir a explicar por qué queremos que Aya de la Torre sea considerado, sea nombrado en el Perú como el peruano del bicentenario nacional. Recordemos que hoy se cumplen 124 años del nacimiento de Aya de la Torre. ¿Cuál es su mensaje a la población peruana y piurana? Recordar a este hombre como un personaje que no solamente nos trajo una ideología, sino también recordar a Víctor Raúl Aya de la Torre como el personaje que con el ejemplo de su vida él marcó la ruta y el sendero que deben seguir los políticos o los hombres o los ciudadanos que quieren servir a nuestra patria. Él, cuando dijo que era un pobre, vivió como pobre. Vivió en una casa prestada donde murió, en Vitarte, en Villa Mercedes, una casa perteneciente a su prima hermana, Mercedes de la Torre, abuela de Roque Benavides, presidente de la CONFIEP. Nació en una casa prestada en Trujillo. Cuando fue presidente de la Asamblea Constituyente, hasta el último él se mantuvo alejado para fijarse un sueldo, pero como los congresistas le recordaron a él que nadie trabaja gratis, le asignaron como sueldo la unidad monetaria correspondiente al Perú, que era un sol. No tuvo seguro social, no tuvo cuenta corriente, no tuvo carro propio, no tuvo mansiones, como tienen estos políticos modernos que tenemos hoy día. El mensaje que les dejo es seguir el ejemplo de vida de Víctor Raúl Aya de la Torre. Bien, amigos de TV Cosmos, con nosotros estuvo el señor Luciano Vázquez Sánchez. Vamos a una pausa comercial y a regresar más información.